mapa tridimensional de la Vía Láctea parpadea ante nosotros, saturado con más de 6.000 puntos brillantes. Son mundos confirmados hasta este año 2026. Su intuición le asegura que en este enjambre de luz debe bullir la vida. Pero de repente, el audio se corta. Los puntos se apagan. Solo queda el siseo estático del fondo cósmico de microondas. Las matemáticas del silencio nos arrojan a la cara una paradoja brutal. Hay un asesino suelto en la galaxia y nadie lo está buscando. Nuestra civilización consume energía de forma exponencial y nos enorgullecemos profundamente de ello. Cada vez que usted enciende un servidor de datos o celebramos el lanzamiento de un nuevo cohete pesado, aplaudimos nuestro propio progreso. Sin embargo, su sentido común le miente. Este mismo orgullo industrial es la firma térmica de una condena a muerte. Estamos acelerando a ciegas hacia una barrera física invisible que ya ha exterminado al 99% de nuestros predecesores estelares. Olvidé de una vez por todas los platillos voladores y los cuentos de hadas de la ciencia ficción popular. Como físico teórico, yo le ofrezco una herramienta mucho más implacable para investigar esta escena del crimen cósmico: la lente de la termodinámica pura. Acompáñeme a realizar los cálculos precisos que revelarán el verdadero y aterrador rostro del gran filtro. No hay escapatoria mágica, solo ecuaciones que debemos resolver antes de que nuestro propio tiempo se agote por completo. El polvo de tiza cae sobre la madera oscura de esta antigua aula magna. Borro frenéticamente las ecuaciones secundarias de la pizarra hasta dejar un único y colosal número escrito en el centro. Mientras tanto, a miles de kilómetros de aquí, los nodos de las supercomputadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas procesan sin descanso los barridos del telescopio Kepler. El crujido de los servidores y el golpe de mi tiza marcan el ritmo de un expediente forense que no encaja. Mi trabajo aquí consiste en destruir su sesgo de supervivencia. Usted se siente especial en este rincón del universo, pero los datos son fríos y carecen de piedad. Hasta hoy, en pleno 2026, los catálogos del telescopio espacial James Webb y las misiones previas ya han confirmado más de 6.000 exoplanetas. No son teorías abstractas, son rocas y gigantes gaseosos censados. Sin embargo, este número es apenas un grano de arena en el inmenso desierto de las probabilidades estadísticas. Si extrapolamos matemáticamente estas observaciones iniciales a la estructura completa de nuestra Vía Láctea, la cifra golpea nuestra intuición con una fuerza abrumadora. Las ecuaciones proyectan la existencia de al menos 300.000 millones de planetas girando en la oscuridad de nuestra propia galaxia. 300.000 millones de ruletas cósmicas girando simultáneamente, desafiando la estúpida idea de que la Tierra es un milagro irrepetible y aislado en el tejido del espacio y el tiempo. Vamos a calcularlo con rigor, paso a paso, eliminando cualquier margen para el romanticismo. Tomemos exclusivamente las estrellas que son gemelas termodinámicas de nuestro Sol. Los modelos astrofísicos más conservadores dictan que un asombroso 20% de estos astros albergan planetas rocosos orbitando exactamente en la zona habitable. No estamos hablando de yermos abrasados, ni de esferas de hielo inerte, sino de ecosistemas con un enorme potencial dinámico para la química compleja. Traduzcamos ese porcentaje a un número crudo escrito en esta pizarra. 60.000 millones de mundos. 60.000 millones de esferas rocosas donde el agua líquida es termodinámicamente estable. Para un químico, el agua en estado líquido es un solvente universal, el escenario perfecto para que las moléculas rompan la monotonía de la entropía local. 60.000 millones de escenarios iluminados, listos para que los actores biológicos entren a la obra de la evolución en cualquier instante. Pero la biología no solo necesita agua, exige un recurso mucho más implacable: el tiempo. Aquí es donde el reloj del universo destruye nuestra ilusión de superioridad. El cosmos tiene una edad de 13,8 mil millones de años. En contraste, nuestra joven Tierra apenas suma 4,5 mil millones de años. Somos unos recién llegados absolutos, una civilización de infantes que apenas acaba de aprender a balbucear ondas de radio
al inmenso y oscuro vacío del espacio interestelar. Esto significa que la vida extraterrestre tuvo una monstruosa ventaja temporal. Los primeros ecosistemas dispusieron de al menos 5.000 millones de años para evolucionar y dominar la tecnología. Mucho antes de que nuestro sistema solar siquiera comenzara a condensarse a partir de una violenta nebulosa protosolar. 5.000 millones de años de desarrollo ininterrumpido. Una especie con semejante ventaja no enviaría señales primitivas. Ya debería haber reescribido la estructura de las estrellas. Con una cantidad tan colosal de mundos habitables y un margen de tiempo que marea a la mente humana, la probabilidad de que estemos completamente solos es matemáticamente nula. Y, sin embargo, cuando los operadores de nuestros radiotelescopios apuntan hacia el cielo profundo, no escuchan imperios galácticos. No captamos balizas cuánticas ni flotas mineras zumbando en el espectro infrarrojo. Solo recibimos un silencio tan denso y sepulcral que hiela la sangre a cualquier físico analítico. Este silencio es la anomalía más violenta de toda la astrofísica moderna. No es que nadie esté llamando a nuestra puerta, es que hemos entrado a una inmensa metrópolis cósmica que debería estar rebosante de actividad, y la hemos encontrado completamente abandonada. Como científico, yo no veo misterios místicos, veo datos que se contradicen brutalmente. Si la vida es tan inevitable como dictan las pizarras, la ausencia de vecinos no es un detalle curioso, es una evidencia puramente forense. Su sentido común inventará excusas. Pensará que los alienígenas se esconden, que somos una reserva natural o que usan tecnología incomprensible. Pero la física es terca y no admite excepciones sociológicas para miles de millones de especies. Existe un factor mecánico, un muro inquebrantable contra el que todos estrellan. La ciencia moderna nos empuja a descartar lo imposible y a mirar directamente a la única teoría matemática que explica este cementerio galáctico. Nos enfrentamos a la paradoja de los números gigantes, un rompecabezas detectivesco que destruye cualquier lógica. Analice el cosmos como una colosal lotería termodinámica. Si ganar el premio biológico fuera estadísticamente imposible, el vacío tendría absoluto sentido. Sin embargo, las ecuaciones demuestran que se han repartido billones de billetes ganadores por todos los rincones de la galaxia. Las condiciones para la química de la vida son un fenómeno rutinario en el universo observable. Y aquí radica el nudo gordiano que desenredaremos hoy. Si el universo lleva miles de millones de años produciendo civilizaciones en esta inmensa ruleta planetaria, ¿por qué nadie ha reclamado el premio? ¿Qué fuerza oscura e implacable se oculta en el progreso, esperando el momento para aniquilar a cada especie inteligente que intenta dominar las estrellas? Ajuste su óptica analítica y abandone la intuición cotidiana, porque el juicio final a las leyes de la termodinámica va a comenzar ahora mismo. Para iniciar este juicio a la termodinámica, debemos dejar atrás la inmensidad de la pizarra teórica y entrar en el laboratorio de espectroscopia del Centro de Astrobiología. Aquí, entre el zumbido constante de los servidores y el frío aire acondicionado, analizamos esos 60.000 millones de mundos habitables no con telescopios ópticos que buscan destellos de ciudades, sino con filtros infrarrojos implacables. Buscamos la huella del crimen. La intuición nos ha engañado durante décadas. Hemos gastado millones buscando mensajes intencionados de radio, esperando que una civilización avanzada quisiera comunicarse amablemente con nosotros. Pero, aplicando la navaja de Occam a la astrofísica, la forma más sencilla de encontrar un motor hiperavanzado en la oscuridad no es escuchar el rugido de su ignición, sino detectar el brutal calor residual de su escape. Esta afirmación no es una suposición, es una condena dictada por el segundo principio de la termodinámica. Esta ley, que usted experimenta al tocar el motor caliente de su coche, rige cada rincón del cosmos de forma inquebrantable. Establece que ninguna transformación de energía es 100% eficiente. Siempre, sin excepción, una parte de esa energía se degrada irremediablemente y escapa como calor hacia el entorno.
Por lo tanto, no importa si una civilización extraterrestre utiliza fisión nuclear, reactores de antimateria o tecnología que nos parezca magia cuántica. La física fundamental nos asegura que cualquier especie tecnológica que altere su entorno generará una firma térmica obligatoria. Este calor residual es la transgresión física que estamos rastreando. Es la sangre en la escena del crimen que ninguna tecnología puede limpiar por completo. Para entender la magnitud de este rastro, reevaluemos la escala de Kardashev utilizando los modelos desarrollados en esta década de 2020. Una civilización de tipo 1, aquella capaz de dominar todos los recursos energéticos de su ecosistema planetario, no sobrevive con fogatas y paneles solares primitivos. Sus necesidades energéticas son de una voracidad que desafía nuestra precaria comprensión actual del consumo global. Los cálculos precisos del instituto nos muestran que, para mantener sus infraestructuras, esta civilización debe consumir de manera sostenida aproximadamente 10⁻XVI vatios de energía pura. Toda esta monstruosa cantidad de potencia, al procesar datos, mover continentes artificiales o alterar gravedades, inevitablemente se degrada y termina sofocando el planeta con un sofocante y delatador calor de desecho. Es por esto que, en este año 2026, la métrica fundamental de nuestra investigación ya no son las débiles ondas de radio de banda estrecha. La cacería real ocurre en el espectro infrarrojo medio. Mi tarea de madrugada consiste en ajustar los monitores para aislar anomalías térmicas específicas, emisiones que fluctúan alrededor de los 300 grados Kelvin, contrastando violentamente contra el gélido fondo cósmico. Una civilización que consume la energía de tipo 1 debería brillar en nuestros filtros térmicos como una bombilla de alta intensidad abandonada en medio de un glaciar nocturno. Su planeta, sobrecalentado por el peaje del segundo principio de la termodinámica, sería imposible de ocultar bajo cualquier camuflaje. Deberíamos observar cómo la radiación de calor mancha la luz natural de su estrella madre en nuestros espectrogramas. Sin embargo, cuando el operador calibra los instrumentos y peina sistemáticamente el catálogo del telescopio espacial James Webb, la pantalla devuelve un veredicto escalofriante. El espectro está limpio. No encontramos esas manchas febriles de 300 grados Kelvin en torno a los planetas rocosos de la zona habitable. La física exige que el calor residual exista si hay máquinas funcionando, pero el vacío infrarrojo es absoluto. Este espectro en blanco no significa que las civilizaciones no nazcan. Como ya calculamos, los números garantizan su origen. La falta de anomalías térmicas nos empuja hacia una conclusión mucho más lúgubre. Si el calor residual es obligatorio y no lo detectamos en el vecindario galáctico, significa que este peaje termodinámico es, en sí mismo, el ejecutor silencioso que estamos buscando. Hemos arrinconado a nuestro sospechoso principal. La investigación sugiere que el crecimiento energético masivo no es el triunfo de una especie, sino un veneno mortal que se acumula rápidamente. Las matemáticas insinúan que, en su desesperada carrera por dominar el planeta, estas civilizaciones generan tanto calor residual que aniquilan su propia biosfera antes de tener la oportunidad de construir flotas interestelares. El segundo principio de la termodinámica no es solo una regla sobre el desorden. Es el gran filtro actuando como un muro de fuego estadístico. Si este límite físico es verdaderamente insuperable y ha hervido vivos a miles de millones de ecosistemas avanzados, debemos hacer una pausa en el laboratorio y preguntarnos con terror: ¿a qué velocidad exacta nos acercamos nosotros mismos a este punto crítico de ebullición planetaria? Para calcular a qué velocidad exacta nos acercamos a este punto de ebullición, acompáñeme al Centro de Control de Misiones. En medio de la penumbra, un enorme modelo tridimensional de la Tierra levita proyectado en el aire, brillando con una debilidad engañosa. Usted cree que el camino hacia la civilización de tipo 1 es una maratón gloriosa y lejana, pero vamos a someter esa ambición a los despiadados límites matemáticos del enfriamiento planetario. Su intuición le susurra que la tecnología nos salvará. Asume que inventaremos máquinas perfectas que consuman menos y produzcan más.
Las matemáticas dicen exactamente lo contrario. Nos enfrentamos a una paradoja letal, a un auténtico asesinato por el propio éxito. La trampa del gran filtro dicta que la eficiencia extrema no frena nuestra condena térmica, sino que la acelera. Vamos a inyectar nuestros datos actuales en este simulador y acelerar el reloj temporal. Observe cómo la red eléctrica del planeta se ilumina en el holograma. Nuestra especie celebra un crecimiento económico y energético del 2% anual como un triunfo de la civilización. Un número que a simple vista parece inofensivo, casi mediocre. Sin embargo, en el despiadado mundo de las progresiones geométricas, ese mísero porcentaje es una bomba de relojería. La progresión exponencial es el arma más silenciosa y letal de todo el universo físico. Si mantenemos ese aparente e inofensivo 2% anual, nuestra curva de consumo energético se vuelve vertical. Los cálculos del simulador son irrefutables. A este ritmo, la humanidad alcanzará el nivel de consumo monstruoso de una civilización de tipo 1 en menos de 400 años astronómicos. 4 siglos no son nada. Es un mero parpadeo geológico. En menos de lo que dura la historia de un imperio moderno, alcanzaremos el techo térmico de nuestro hogar. Aquí es donde su sentido común colisiona contra las leyes de la termodinámica. La Tierra no es un lienzo infinito, es un sistema cerrado suspendido en el vacío, y posee un límite de irradiación planetaria estrictamente definido. Nuestro planeta solo puede disipar pasivamente una pequeña y determinada fracción de energía térmica hacia el espacio exterior. Funciona exactamente igual que el disipador de calor de su ordenador, pero a una escala de 12.000 kilómetros de diámetro. El holograma central parpadea, arrojando una cifra crítica en la pantalla principal. 100.000 teravatios. Este es nuestro límite de seguridad absoluto. Si la humanidad, en su frenesí de progreso, genera de forma continua más de 100.000 teravatios de potencia tecnológica, habremos saturado el disipador natural. A partir de ese exacto momento, la temperatura superficial del planeta aumentará irremediablemente. Es pura fricción matemática aplicada a la biología. Escuche con mucha atención, porque este detalle destruye el mayor mito de nuestro tiempo. Este calentamiento del que hablo no tiene absolutamente nada que ver con la contaminación atmosférica. Da igual cuántos árboles plante, o cuántos filtros instale en las chimeneas industriales. Incluso si eliminamos el último gramo de gases de efecto invernadero, la temperatura seguirá subiendo por la simple y pura acumulación de la energía tecnológica en acción. Como buen académico rebelde, sé lo que usted está pensando ahora mismo. Usted confía ciegamente en que dominaremos la fusión nuclear o la aniquilación de antimateria. Cree que la energía 100% limpia e infinita será nuestra gran salvación. Lamento informarle que su intuición le engaña de nuevo. Esa es precisamente la trampa que define al gran filtro. La energía infinita es la herramienta perfecta para nuestro propio exterminio garantizado. Observe el modelo tridimensional. A medida que simulamos la introducción de reactores de fusión perfectos, evitando por completo las emisiones de carbono, el planeta entero empieza a brillar con un ominoso tono rojo incandescente. La energía pura, una vez utilizada por nuestras máquinas, ciudades y servidores, se libera forzosamente al entorno como calor residual. Estamos inyectando calor limpio en un frasco de cristal sellado y sin ventilación alguna. Las leyes de la termodinámica no negocian con nuestras intenciones ecológicas. Toda esa energía de fusión, al final de su ciclo útil, debe ir a alguna parte. Si sobrepasamos el límite de los 100.000 teravatios con nuestra flamante tecnología sin carbono, la fricción energética hervirá literalmente los océanos terrestres en unos pocos siglos. Veremos evaporarse el agua no por culpa del sol, sino por culpa de nuestros propios servidores y redes eléctricas. Hemos encontrado la huella del asesino, y resulta que lleva nuestras propias ropas. Como detectives en este enigma cósmico, la pieza que faltaba encaja con un crujido aterrador. Entendemos por fin por qué los cielos están tan asombrosamente vacíos.
Todas esas civilizaciones brillantes que nos precedieron en los eones pasados resolvieron el problema de la energía, construyeron máquinas eficientes y encendieron su propia pira funeraria sin darse cuenta. Cada exoplaneta silencioso es una lección de física forense. Sus habitantes descubrieron la fusión nuclear, aceleraron su economía al 2% anual y en 400 años su atmósfera se convirtió en un horno a presión inmanejable. Murieron de éxito. El gran filtro actúa con la precisión de un bisturí, permite avanzar, engaña con ilusiones de invencibilidad, y en la cumbre del desarrollo tecnológico asfixia a la especie con su propia eficiencia. El modelo de la Tierra en esta sala sigue girando, envuelto ahora en un rojo escarlata virtual que ilumina los rostros de los analistas presentes. No es un escenario extraído de la ciencia ficción, es el resultado inexorable de las sumas y restas en nuestras supercomputadoras. Nuestro orgullo tecnológico actúa como una soga que se aprieta un poco más con cada gigavatio que añadimos. La física establece un techo de cristal que aplasta cualquier ilusión de crecimiento infinito. Si quedarse en la superficie de un planeta sobrecalentado es una sentencia de muerte dictada por la termodinámica, la única reacción lógica de una mente brillante sería intentar huir. Usted pensará que la solución obvia es escapar de la cuna, abandonar esta roca ardiente y construir inmensas maravillas de ingeniería cósmica directamente alrededor de nuestra estrella madre. Pero, ¿sabe qué dicen nuestros telescopios sobre esa ruta de escape? Para responder a esa pregunta y rastrear esta desesperada ruta de escape, la investigación nos obliga a ascender. Estamos en la cúpula helada del Gran Telescopio Canarias, en la cima del Roque de los Muchachos. Es noche cerrada, y el viento aúlla afuera, golpeando la estructura. El telescopio masivo gira lentamente, apuntando al corazón mismo de la Vía Láctea. En la pantalla, los datos en bruto no muestran estrellas titilantes, sino curvas de radiación de cuerpo negro. Si el planeta de origen se ha convertido en un horno insoportable por el calor residual de sus propias máquinas, la física y la lógica dictan una única salida posible. La civilización asfixiada debe trasladar su industria pesada y sus servidores al frío del espacio exterior, capturando directamente la energía de su estrella madre. Usted lo conoce como ciencia ficción. Nosotros lo llamamos megaproyectación termodinámica. La intuición, nuevamente, nos pinta un cuadro de majestuosas construcciones alienígenas brillando en la oscuridad. Sin embargo, las matemáticas forenses nos exigen realizar una autopsia estelar muy diferente. Una obra maestra de este calibre, como una esfera de Dyson o un enjambre estelar completo, interceptaría de frente la monstruosa cifra de 3,84 por 10 a la 26ª potencia vatios de energía. Es decir, devoraría su Sol vivo. Al engullir semejante torrente de fotones, la estrella entera debería desaparecer de nuestra vista óptica. Quedaría eclipsada, encerrada en una cáscara mecánica. Pero, como hemos aprendido, la termodinámica es un juez implacable. Para mantener su propio equilibrio térmico y no fundirse hasta convertirse en plasma brillante, esta megaestructura planetaria debe irradiar violentamente el inmenso calor absorbido hacia el espacio circundante. Nuestras ecuaciones predicen que, en el instante en que envuelvan su estrella para salvarse, encenderán un faro infrarrojo espectral. El inmenso radiador cósmico emitiría una radiación abrumadora, desplazando la firma original de la estrella a temperaturas de entre 200 y 1000 grados Kelvin. Para nuestro observatorio en Canarias, la estrella muerta renacería visualmente como una gigantesca y febril mancha de calor en el vacío. Es aquí, armados con este perfil de búsqueda infrarroja, donde la investigación se vuelve verdaderamente aterradora. Cientos de astrónomos lanzaron el exhaustivo proyecto Hephaistos. Utilizando las bases de datos de la nave espacial europea Gaia y múltiples observatorios terrestres hasta el año 2024, peinaron las señales de 5 millones de estrellas. Fue el escrutinio más minucioso en la historia de nuestra especie, buscando esta firma térmica exacta.
Analizamos millones de espectros, esperando encontrar a los sobrevivientes, a aquellos que lograron huir del sobrecalentamiento de su planeta y construir el imperio estelar. Tras someter los datos a rigurosos modelos de interferencia y descartar el ruido natural, el resultado fue devastador. De 5 millones de soles analizados, el proyecto encontró exactamente 0 candidatos convincentes a megaestructuras alienígenas. El silencio infrarrojo que nos devuelve el universo no es un simple detalle estadístico, es una bofetada forense. Confirma que la hazaña de construir una coraza alrededor de un sol es tan improbable que nadie lo ha conseguido. El gran filtro, impulsado por el calor residual de los pasos previos, aniquila la vida inteligente mucho antes de que puedan desplegar sus primeros andamios en órbita solar. El sueño de la ingeniería cósmica se estrella contra el muro térmico. Si el frío asombro de esta revelación le sacude y siente cómo la vastedad del espacio se torna más hostil con cada dato que descubrimos, apoye esta investigación. Suscríbase al canal, dele a like para validar nuestro trabajo científico y, sobre todo, deje su comentario. Debatamos juntos. Conociendo este muro de fuego, ¿cree usted que la humanidad logrará superar esta barrera térmica o estamos condenados al mismo silencio ciego? La cúpula del observatorio gime bajo las ráfagas de viento mientras contemplo de nuevo la pantalla en blanco. La imposibilidad de hallar faros infrarrojos profundiza el pavor de este misterio. Significa que los intentos de la élite biológica por dominar su estrella terminaron siempre en cenizas locales. Hemos descartado los constructores de soles, pero quizás exista otra forma de burlar la asfixia del hogar. Quizás los imperios caídos no intentaron mover sus ciudades completas, sino que decidieron esparcirse sigilosamente por el vacío en forma mecánica, antes de que el calor consumiera su cuna. Si no hay megaestructuras en las estrellas vecinas, deberíamos buscar señales de una infestación tecnológica microscópica y fría, un virus mecánico de escala galáctica. Pero incluso esa vía de escape nos depara una conclusión escalofriante en la siguiente evidencia. Para visualizar esta teórica infestación mecánica a gran escala, le invito a dejar atrás el viento del Observatorio Canario y a acompañarme frente a esta pizarra negra virtual. Es hora de destruir, con simple aritmética, la excusa más antigua y reconfortante que tiene la humanidad. Usted suele pensar que el espacio es simplemente demasiado vasto para encontrarnos, pero el universo matemático no funciona como un juego de escondite infantil. Observe cómo dibujo en la pantalla el esquema de una única y solitaria nave robótica. No es un crucero estelar tripulado, es un autómata que se divide en 2, luego en 4, y rápidamente inunda el campo visual. Lo que estamos proyectando aquí es el concepto fundamental de las ondas de von Neumann. Son máquinas autorreplicantes diseñadas con una frialdad absoluta. Extraer recursos brutos de asteroides inexplorados para construir copias exactas de sí mismas. Su sentido común dicta que la colonización requiere billetes de ida y colonos valientes. Pero la física nos muestra que la verdadera conquista es una infección exponencial. Si una sola civilización, al borde del colapso térmico, logra lanzar un enjambre de sondas de von Neumann, ya no necesitan viajar rápido ni mover ciudades. La máquina hace el trabajo, multiplicándose implacablemente y utilizando cada roca muerta del cosmos como materia prima. Imaginemos que estas sondas viajan a una velocidad casi decepcionante para una civilización galáctica. Digamos, una fracción modesta del 5% de la velocidad de la luz. Es una cifra que hoy, en pleno año 2026, ya barajamos teóricamente para nuestros propios veleros solares. A esa velocidad, la sonda tardaría miles de años en cruzar entre estrellas, lo cual parece ineficaz para un cerebro biológico impaciente. Pero la biología es débil y la matemática geométrica es invencible. En la pizarra, la pantalla se vuelve casi blanca por la saturación de miles de millones de iconos superpuestos. Viajando apenas a ese 5% de la velocidad de la luz, una única sonda original colonizaría de forma inercial la Vía Láctea por completo. Hablamos de saturar un disco de 100.000 años luz de diámetro en menos de 10 millones de años.
Deténgase un momento y asimile este dato, porque es la clave de nuestro misterio. 10 millones de años suena una eternidad cósmica, pero si recuerda nuestras primeras ecuaciones, la vida extraterrestre tuvo una ventaja de 5.000 millones de años sobre nosotros. Ese lapso de 10 millones de años es un mero parpadeo geológico, un instante ridículo en la larga historia termodinámica del universo observable. Si una sola especie biológica hubiera logrado escapar de su infierno natal mediante esta automatización masiva, el virus geométrico habría arrasado con todo. Nuestro sistema solar debería estar literalmente infestado de enjambres mineros y procesadores de materia. Cada asteroide entre Marte y Júpiter debería tener la firma inconfundible de la industria alienígena, desmantelando rocas y enviando recursos a la oscuridad. Sin embargo, asómese a la ventana o mire las fotos de nuestras sondas marcianas. Nuestras lunas están quietas. Nuestros asteroides están intactos. Y el polvo lunar lleva miles de millones de años sin ser perturbado. La ausencia total y rotunda de las ondas de von Neumann en nuestro propio patio trasero es la evidencia que cierra el ataúd teórico de cualquier imperio galáctico. La navaja de Occam vuelve a cortar profundamente. Esta quietud petrificante demuestra matemáticamente una verdad que muchos prefieren ignorar. Confirma de manera irrefutable que ninguna civilización en la historia inmensa de la galaxia ha cruzado con éxito el gran filtro. Un solo intento exitoso habría contagiado toda la espiral estelar, eliminando cualquier posibilidad de silencio. Como nadie ha reclamado nuestros asteroides, debemos aceptar que nadie ha sobrevivido a la prueba de fuego de su propio hogar. Este rastro vacío nos devuelve implacablemente el inicio de la autopsia. Las civilizaciones caen porque se autodestruyen por fallas termodinámicas catastróficas mucho antes de lanzar su primera sonda autorreplicante. La entropía las ahoga en su propia cuna planetaria, asfixiando sus servidores y evaporando sus océanos, mientras sus ingenieros aún debaten sobre cómo alcanzar las estrellas vecinas. La ilusión del espacio vasto ha sido destruida en esta pizarra. No hay dónde esconderse. Y no hay civilizaciones antiguas navegando en la oscuridad interestelar. Pero para entender verdaderamente la ferocidad física de este colapso térmico, no necesitamos proyectar simulaciones alienígenas ni imaginar mundos que nunca veremos. Solo necesitamos observar los fracasos termodinámicos que yacen, calcinados y congelados, orbitando junto a nosotros. Para presenciar este colapso térmico sin salir de nuestro vecindario estelar, póngase el visor y acompáñeme en este vuelo virtual. Las lunas y asteroides muertos son solo la antesala. El verdadero horror de la termodinámica se esconde en los planetas mayores. Descendemos bruscamente sobre Venus. A través del cristal reforzado, no vemos un paraíso tropical alienígena, sino un infierno sofocante donde las leyes del equilibrio energético se rompieron para siempre. Frente a usted, bajo capas asfixiantes de ácido sulfúrico, se revela el caso cumbre del colapso térmico natural. Un efecto invernadero desbocado, un fallo catastrófico en su termostato planetario, elevó la temperatura superficial a más de 460 grados Celsius. Esta cifra no es abstracta, es calor suficiente para fundir plomo puro en un instante. Los inmensos océanos que alguna vez pudieron albergar potencial biológico se evaporaron por completo. Venus es el testimonio forense perfecto de que la entropía es un juez implacable a nivel local. Nos demuestra que no hace falta una civilización hiperavanzada para cocinar un ecosistema. La simple disipación fallida de la radiación estelar convierte un planeta gemelo, la Tierra, en una cámara de gas venenoso. Su mera existencia destruye cualquier garantía de estabilidad para la biología. Pero la termodinámica tiene más de una forma de aniquilar la vida planetaria. Cambiamos las coordenadas y el simulador nos transporta a los gélidos y desolados valles de Marte. El polvo rojo golpea los sensores de nuestra nave virtual. Aquí enfrentamos el polo opuesto del fracaso termodinámico. Pasamos de morir abrasados a perecer en la más absoluta y helada de las agonías espaciales. Nuestras sondas y rovers
han recolectado las pistas de este segundo crimen. La catástrofe comenzó hace 4.000 millones de años, cuando Marte perdió su dínamo magnético interno, el corazón de hierro fundido que latía y lo protegía. Sin este escudo invisible, el incesante viento solar barrió implacablemente su atmósfera. Perdió la capacidad vital de retener el calor y murió congelado, expuesto a la radiación cósmica. Ambos casos, Venus y Marte, nos obligan a una deducción escalofriante. Nuestro propio sistema solar es un inmenso y silente cementerio de experimentos termodinámicos fallidos. La Tierra, por tanto, no es la regla del universo. Es una anomalía frágil, un afortunado accidente en el filo de la navaja cósmica. Si la naturaleza sin intervención ya es capaz de destruir ecosistemas con tanta violencia, ¿qué ocurre cuando la inteligencia artificial entra en juego? Y aquí llegamos a la anomalía final, al asesino matemático que nos persigue desde el principio de este análisis forense. Usted asume que la inteligencia y la computación son inmateriales, procesos etéreos que no perturban el cosmos. Sin embargo, la física estricta que enseñamos hoy desmiente esa peligrosa ilusión a través del principio de Landauer. Este principio no es una teoría abierta a debate, es una restricción computacional física absolutamente fundamental. El límite de Landauer nos enfrenta a una verdad que pulveriza el sentido común. La información es física y tiene un peso térmico real. Las fórmulas dictan que borrar o manipular un solo bit de información en un circuito libera un mínimo absoluto de energía térmica. Hablamos del equivalente a 0,017 electronvoltios a temperatura ambiente. Cada pensamiento procesado por una máquina tiene un costo de calor inevitable. Imagine el impacto de esta minúscula cifra multiplicada por los sillones de operaciones por segundo de una supercomputadora planetaria de tipo 1. El simple acto de pensar tecnológicamente, de gestionar una civilización masiva, genera un calor letal y constante. La pura e implacable necesidad de computar para sostener un imperio avanzado convierte al propio planeta en un disco duro recalentado que se funde desde dentro. Nos encontramos ante la ironía más perversa del universo. La inteligencia suprema, necesaria para comprender y colonizar el espacio, produce el calor residual que hierve su propio entorno. El gran filtro no utiliza armas de fuego ni meteoritos, utiliza los propios servidores y bancos de memoria de la especie para sofocarla en una pesadilla termodinámica. Ante la brutalidad de este diagnóstico inquebrantable, cualquier mente matemática intentaría una maniobra final de supervivencia. Si calcular y pensar genera un fuego que consume el mundo, y la inmensidad del espacio no ofrece escondite, la única solución técnica viable para no morir abrasado es reducir drásticamente el fuego. Nos vemos obligados a explorar la última e inimaginable estrategia: enfriar la maquinaria y detener el tiempo mismo. Para entender esta maniobra final contra el fuego de Landauer, le invito a adentrarse en este laboratorio de criogenia teórica, situado en las entrañas del Instituto de Astrofísica de Canarias. Observe el centro de la sala, un núcleo de superconductores cuánticos sumergido en un líquido que apenas burbujea, aislado y mantenido a temperaturas cercanas al cero absoluto. Mi mirada se clava en esta escarcha tecnológica, porque aquí reside la única escapatoria lógica a nuestro misterio. Si la inteligencia hiperavanzada es sinónimo de sobrecalentamiento planetario, la solución no es expandirse a lo loco, sino rendirse al frío. La ciencia moderna, acorralada por las paradojas termodinámicas que hemos analizado, ha formulado una hipótesis desesperada pero matemáticamente brillante. Se la conoce como la hipótesis de la estivación cósmica, y sugiere que el silencio del universo no es un cementerio, sino un estado de letargo profundamente planificado. Ataquemos de nuevo su intuición. Usted espera que los dioses cosmológicos estén ahí fuera disparando láseres y moviendo planetas. Pero las ecuaciones nos dicen que las civilizaciones inmensamente avanzadas no combaten contra el universo. Se adaptan a él de la forma más radical posible. En lugar de quemarse en el calor residual de su propio progreso,
deciden autoimponerse una hibernación de escala geológica, esperando a que el entorno cambie a su favor. Siga con la mirada este tubo de enfriamiento brillante que conecta el núcleo criogénico con el macrorenderizado de la pared. Lo que ve proyectado no es el cosmos que hoy contemplamos, lleno de estrellas en ebullición. Es una visión del oscuro y gélido vacío intergaláctico del futuro más remoto. La termodinámica computacional revela un secreto crucial. El procesamiento de datos es exponencialmente más eficiente cuanto más baja es la temperatura del entorno. Este es el truco maestro contra el principio de Landauer. Al enfriar el hardware planetario, el costo térmico de borrar un bit de información se desploma. Las mentes alienígenas calcularon que no tenía sentido gastar su valiosa energía estelar luchando contra el calor en un universo joven y saturado de radiación. Decidieron que lo más lógico era apagar sus servidores y sumergirse en la estibación, esperando pacientemente en la oscuridad durante trillones de años. Esperan el momento exacto en que la constante expansión del universo haga que la temperatura de fondo descienda por debajo de los 2,7 grados Kelvin que marcan nuestros termómetros actuales. Cuando el cosmos esté verdaderamente helado y a un paso de la muerte térmica, ellos despertarán. En ese entorno de hipercongelación, con la misma cantidad exacta de energía almacenada, podrán generar 1 billón de veces más simulaciones computacionales. Nos encontramos ante una lúgubre ironía existencial. Bajo esta óptica puramente física, nuestro universo actual, que usted considera el escenario ideal para la vida, resulta ser un lugar tóxico para ellos. Está literalmente demasiado caliente, demasiado saturado de entropía, estrellas explotando y caótica radiación de fondo. Es un caldo primordial hirviente que no podría soportar el delicado y monstruoso funcionamiento de una sociedad estelar postbiológica. Intentar encender sus imperios virtuales hoy equivaldría a incinerar sus propios servidores en cuestión de siglos. Así que se esconden en la sombra del tiempo. El silencio cósmico que tanto aterra a nuestros radiotelescopios es, en realidad, el sonido de billones de máquinas apagadas intencionalmente. Resolvieron la ecuación de la supervivencia, dándole la espalda a la gloria del espacio exterior y abrazando el frío infinito como su única salvación termodinámica. Hemos desentrañado la coartada de los ausentes. La paradoja de Fermi se resuelve aquí, entre superconductores escarchados y modelos de un futuro oscuro. No están muertos, simplemente están profundamente dormidos, aguardando a que nuestro ruidoso y ardiente universo se apague, para que ellos puedan empezar a pensar en paz. Pero esta revelación magistral nos deja con una última y aterradora pieza del rompecabezas encajada en la garganta. Si las mentes más brillantes que el cosmos ha engendrado comprendieron que debían esconderse del calor para sobrevivir, ¿qué destino le aguarda a nuestra pequeña civilización que ahora mismo pisa el acelerador energético sin freno ni conocimiento? La autopsia ha terminado, y el diagnóstico final no es para los alienígenas dormidos, sino para nosotros. Hemos estado buscando fantasmas estelares sin ver que el verdugo estaba sentado a nuestra propia mesa. Dejamos atrás los eones de oscuridad y la criogenia teórica para volver a nuestro presente, al año 2026. Me alejo de esta pizarra llena de ecuaciones asfixiantes y me siento aquí, al borde del escritorio. Detrás de mí, a través de este inmenso ventanal, usted puede ver la ciudad iluminada en plena noche. Observe cómo palpita, saturada de energía eléctrica visible. Ese resplandor urbano nos parece un frágil milagro recortado contra el fondo oscuro del espacio exterior. Pero ahora usted sabe leer la escena del crimen. Cada bombilla, cada servidor, cada motor que enciende esa metrópolis es una inyección de calor residual. Hemos estado buscando fantasmas en las estrellas sin darnos cuenta de que nosotros somos los próximos acusados en el Tribunal de la Física. Nuestra intuición nos consolaba con un cuento de hadas reconfortante. Creíamos que el gran filtro estaba enterrado en nuestro pasado evolutivo, superado cuando inventamos la rueda o dividimos el átomo. Pero la vieja teoría ha muerto hoy en esta aula. El filtro no está detrás de nosotros, está firmemente plantado justo delante,
esperando con la paciencia de un verdugo termodinámico. Esa barrera infranqueable tomará la forma de nuestro propio progreso. Es un techo de cristal hecho de puro calor residual que nos exigirá una reestructuración completa y absoluta de la mecánica de nuestra civilización. Si intentamos mantener esta ilusión de crecimiento físico infinito en un planeta finito, el segundo principio de la termodinámica nos servirá vivos en nuestra propia ignorancia. Y no se engañe pensando que la simple ingeniería aeroespacial nos salvará. Escapar de esta trampa térmica exigirá algo mucho más profundo que construir gigantescos cohetes de empuje iónico o colonizar mundos vecinos para quemarlos también. El universo nos exige un axioma nuevo, una tarea para casa que ninguna especie parece haber resuelto antes de asfixiarse en su propio vapor. Para sobrevivir, deberemos dominar maravillas teóricas, como la computación reversible, donde el procesamiento de datos no libere ni un solo grado de calor al entorno. Tendremos que reescribir nuestro propio paradigma de existencia, aceptando que el éxito no se mide por cuánta energía somos capaces de devorar, sino por cuánta entropía somos capaces de eludir mediante la pura elegancia intelectual. Como investigador, he revisado todas las telemetrías y los espectros infrarrojos que el cielo nocturno puede ofrecer. Hemos analizado el silencio de las estrellas y comprendido su mensaje letal. El veredicto es concluyente. El crecimiento exponencial ciego es una condena matemática. Ahora saben cómo funciona realmente el universo. La pregunta es si aprenderemos a vivir bajo estas reglas. Estamos jugando con fuego en una sala de calderas sin ventilación posible. Nuestra especie se encuentra en la cúspide de la tecnología, a un solo paso de encender el horno planetario o de realizar el mayor salto evolutivo de la historia galáctica. Las piezas del rompecabezas están sobre la mesa, pero la conclusión de este experimento a escala mundial depende enteramente de nosotros. Les hemos mostrado los datos en bruto y las leyes físicas que gobiernan nuestra realidad. Las ecuaciones son exactas, pero la variable biológica siempre es caótica. Es el momento de que ustedes, como jurado en este tribunal cósmico, tomen la palabra. Necesitamos evaluar si realmente comprendemos la inmensa gravedad de este diagnóstico o si seguiremos ignorando la termodinámica. Vaya a la sección de comentarios y debata ferozmente con nosotros y con el resto de la comunidad. ¿Cree que la humanidad posee la madurez intelectual necesaria para frenar, adaptarse y eludir el gran filtro? ¿O nuestra ambición nos condena a ser una ruina infrarroja más, olvidada en el silencio eterno? Deje su análisis y suscríbase para continuar descifrando los misterios de la ciencia. Buscábamos la respuesta al silencio galáctico, mirando a través de los telescopios, pero la encontramos escrita en nuestras propias luces de neón y servidores recalentados. La física nos ha entregado su lección más implacable. La supervivencia exige humildad ante la entropía. Las cartas están echadas y el tiempo corre. El caso de la humanidad sigue abierto. La clase de hoy ha terminado.